En mayo y junio leí 6 libros, entonces les voy a contar cuáles fueron y qué me parecieron. Hola, les doy la bienvenida a Epílogo, mi nombre es Frida y pues vamos a empezar. El primer libro que leí en mayo fue Un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez, que es su libro más reciente, literal salió marzo de 2024, y este es un libro de cuentos, es una compilación de cuentos como ya nos tiene bastante acostumbrados Mariana Enríquez, y algo que llama la atención es que este es su primer libro de ficción después de el hitazo del bestseller que fue Nuestra parte de noche. Tan es así que pues ahora ya la están traduciendo a inglés ya desde hace unos años, pero ya este año también sale la versión en inglés de este libro en otoño, y que una traducción salga el mismo año que un libro es una señal muy fuerte de que el mercado internacional está muy interesado en Mariana Enríquez. Y pues yo iba como con toda la expectativa de qué me voy a encontrar en estos cuentos después de Nuestra parte de noche, porque si no lo saben, Nuestra parte de noche es un libro que a mí me gustó muchísimo, es de mis libros favoritos, y es el video que hice sobre ese libro es mi video más exitoso del canal. Por si lo quieren ver, se los voy a dejar en la descripción. Pero bueno, ¿de qué va este libro? Encontramos los cuentos comunes de Mariana Enríquez con los temas que ya conocemos: casas embrujadas, el tema del folclore y la leyenda. Tenemos hombres sin rostro, hombres con la cara borroneada, los pies al revés, fantasmas que se encuentran y se rehúsan a huir de un sitio, de un hogar, porque tienen ira acumulada. Y también nos encontramos con esos temas que son muy cercanos a la experiencia periodística de Mariana Enríquez, porque por ejemplo hay un cuento, el que le da título al libro, que habla sobre una periodista que viaja a Los Ángeles como para hacer una historia de un suceso paranormal que ocurrió en un hotel en el que una persona se ahogó en un estanque, y como que habla sobre todo ese tema de cómo las personas hacen culto de cualquier cosa y cómo desde el punto de vista periodístico cómo se documentan ese tipo de historias. También volvemos a cuentos donde aparece el tema de la dictadura en Argentina, donde hay fantasmas que están sujetos a la tortura que ocurrió en la dictadura, y también hay un cuento en específico que hace como una especie de crítica al turismo que existe en el mundo para ver lugares donde ocurrieron cosas muy crueles y muy violentas, por ejemplo los campos de concentración, que creo que eso es algo que comparto. No entiendo por qué la gente va a turistear a esos lugares, como que siento que es un morbo muy grande, como ver dónde murieron las personas. ¿Por qué ir a un lugar donde la gente sufrió tanto, ¿por qué ir con tanta avidez a un lugar donde la gente sufrió tantísimo? Hay un cuento también que habla sobre unas chicas que venden ropa vintage, venden ropa de segunda mano, y es un cuento que a mí me estaba atrapando por completo, pero el final, y eso es algo que a veces le pasa a Mariana Enríquez, el final se le escapa un poco de las manos y dices, iba todo tan perfecto, todo tan bien, pero ese final, ¿qué? Tiene conceptos muy interesantes, pero al final no termina de cuajar esa historia. Y hay un par de cuentos que pienso que los finales no me convencieron mucho, y creo que en casi todos los cuentos deja entrever partes de temas políticos de la Argentina actual, pero la pasada también, como ya es norma en su narrativa. Pero ahora habla sobre las varias crisis económicas por las que ha pasado su país, y habla mucho como de la actualidad, no solamente como la Argentina pasada y el tema de la política y economía de Argentina en el pasado, sino en la actual también. En general me gustaron los cuentos. Creo que yo los califico individualmente, como seguramente ya saben quienes han seguido mi canal por un tiempo. Entonces, individualmente los cuentos oscilan entre 3 y 4.5 estrellas. Creo que el único cuento que le puse 5 estrellas es el último, que me gustó muchísimo. Este cuento se llama Ojos Negros y habla sobre una chica que trabaja en una ONG que ayuda a personas sin casa, ayuda dándoles pues comida y atendiéndolos, y se suben como a esta especie como de ambulancia en donde van por la ciudad repartiendo pues víveres, repartiendo cobijas, todo ese tipo de cosas. Y una noche unos niños pequeños de ojos muy negros le piden entrar al vehículo, pero hablan de una manera muy como antigua, como si no fueran de la misma época, y la forma en la que está narrada, o sea, sí me espantó. Es de los cuentos que sí digo, sí creo en mí, me dio un poco de miedo, se me puso la piel de gallina. Entonces
Este cuento me gustó muchísimo, creo que fue una excelente forma de cerrar el libro en general, pero creo que el libro pudo haberse beneficiado, muchos de los cuentos pudieron haberse beneficiado de haberse cocido un poquito más, de haber estado un poquito más en el horno, de haber sido revisados y editados un poco más. Yo creo que fue un poco la premura de sacar el libro que jugó un poco en contra de este libro, pero al final le puse 4 estrellas. Si te gusta Mariana Enríquez, sí, léelo definitivamente, pero no recomendaría esto como la primera entrada a Mariana Enríquez. Si no la has leído nunca, yo te diría que quizá esta no sea el mejor libro para empezar a leerla. Luego leí All My Mothers de Joanna Glenn, y este lo leí en audiolibro, y me acuerdo que en realidad lo escogí porque la aplicación de audiolibros que yo estaba usando, pues en realidad no tenía una colección muy grande, una oferta muy grande de libros. Y este me había llamado la atención por la portada porque se me hacía muy bonita, porque se me hacía como medio mediterránea. Y además, pues todo el tema de la ficción alrededor del tema de la maternidad siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, tengo una lista de reproducción de libros que he leído acerca de ese tema y que los discuto con mi mamá por si quieren ir a ver alguno de esos libros. Tenemos ya varios videos. Entonces leí este audiolibro. ¿Y de qué va? Aquí seguimos a una chica británica que se llama Eva, que ella la acompañamos literalmente desde que va al kinder, muy muy chiquita. Ella tiene doble nacionalidad porque su papá es español y su mamá es británica, pero viven en Londres, son los 80s, y ella entabla una amistad muy cercana con una niña que se llama Bridget Bloom. Toda la historia es alrededor de cómo esa amistad le cambió la vida totalmente, pero vamos también viendo cómo es su relación con su mamá y con su papá. Y su papá es como este típico hombre que todo son bromas, todo es jugar, no es una persona muy responsable, pero cuando se trata de contar historias y hacer cosas divertidas, sí es el primero en estar ahí. Pero cuando se trata como de temas de su educación o de ser un poco más severo con ella, nunca está presente. Y aprendemos muy rápido que su papá termina abandonándola, y ella tiene un verano donde pasa todo ese verano con los Bloom porque su mamá tiene depresión. No se dice explícitamente que sufre de depresión, pero habla de que no se puede levantar de la cama, de que puede cuidar a la niña, entonces por eso se va con los Blooms. Y recordemos que estos son los 80s, entonces no había como esa conciencia al respecto de las enfermedades de salud mental. Entonces, por alguna razón, Eva descubre que no hay fotos de cuando ella era menor a 3 años y medio. Todas las fotos que ella tiene de su infancia son siempre de 3 años o más. Y entonces ella dice, ay, ¿dónde están mis fotos de bebé? Porque en la escuela le piden una foto de chiquita de bebé porque quieren hacer el ejercicio ese de si te pareces a tu versión de bebé o no. Y obviamente pues es una tarea que le dejan y no tiene una foto. Y termina llevando una foto de su papá de bebé, que porque es igualita y no sé qué, pero obviamente se ve que es una foto muchísimo más vieja de lo que es ella. Y ella empieza ahí a cuestionarse como, ¿por qué no hay fotos mías de bebé? Y mientras tanto, la familia de Bridget se enfrenta a una situación muy fuerte dentro de la familia y tienen que irse, se van a Israel. Y pues seguimos a Eva, cómo va creciendo, ya entra a la universidad, se consigue un novio. Todo el tiempo siempre está como esta sensación de que su mamá no es su mamá, porque ella piensa que cómo es posible que no hay fotos mías de bebé. Se me hace que pues ella no es mi mamá, y entonces empieza a hacerse un montón de teorías. Y hay temas muy interesantes, por ejemplo, como el papá es español, el papá de Eva es español, ella empieza a tener muchísimo interés en la historia de España, pero sobre todo en la historia antigua. El capítulo de la historia española que se llamaba La Convivencia, en donde tal cual convivían diferentes religiones, y todo el pasado musulmán de España, a ella le interesa muchísimo todo el tema de las mezquitas. Esa parte me gustó bastante. Entonces ella empieza a estudiar muchísimo de eso, porque pues lo siente como suyo, como su identidad, como su legado. Esa parte creo que fue la parte que más disfruté del libro. Y en general es un libro entretenido. Creo que sí es un libro entretenido, pero me parece como muy blanco. Porque al final siento que la chava hace un berrinche por algo, porque no se da cuenta de todo lo que tiene y decide enfocarse en lo que no tiene y hace berrinche alrededor de eso. Digo, no, obviamente no voy a spoilearles el libro, pero ella trata muy mal a ciertas personas. Y por ejemplo, su papá en una de esas
termina, para que no se enoje con él y para que ya estén bien y lo perdonara, el papá literalmente le compra una casa. Y como que no puedo empatizar por alguien que está haciendo berrinche y ella aún así se hace la víctima cuando literalmente nada malo le ha pasado. En fin, creo que hay muchas instancias en el libro que hace, o sea, es que no les puedo contar más porque es spoiler, pero ella hace una investigación y cuando encuentra el resultado de eso y no es lo que ella esperaba, también hace berrinche por eso. Es una persona como muy inmadura y esto, o sea, no crean que porque es joven, porque esto la seguimos hasta que es adulta, 30 y tantos. Entonces pasan cosas muy fuertes de gente que ella conoce y que apreciaba o que dice que apreciaba, y cosas que son muy traumáticas, y ella siento que a veces no reaccionaba como tenía que reaccionar ante las circunstancias. Entonces jamás pude empatizar completamente con la protagonista. Se me hacía muy privilegiada y haciendo tormentas en un vaso de agua cuando nada le estaba pasando. Y lo único que me gustó de este libro fue el tema de la convivencia, el tema de la historia de Córdoba, el tema de explorar la ciudad y como la parte histórica. Pero fuera de eso, en realidad no vale la pena, no lo recomiendo. Creo que sí es como un 2.5, un 2 incluso. Luego, si ustedes me siguen en Instagram, sabrán que me metí a un club de lectura aquí en Edimburgo. Primero porque extraño los clubes de lectura, me gustan mucho. Pero también porque creí que iba a ser una buena oportunidad pues para conocer gente, para hacer amigos, pues a hacer un poco de comunidad. Y me metí a un club de lectura. Creo que solo he ido 2 veces en estos 4 o 5 meses. Leen un libro por mes y el libro que se leyó para mayo fue el de Kim Ji-young, Born 1982. Y este fue escrito por Cho Nam-yu. Y este es un libro que fue muy famoso o que tuvo mucho como hype hace un par de años, creo que justo por la pandemia. Y este lo leí también en audiolibro. Y es un libro muy corto en realidad, pero básicamente es una historia casi autobiográfica de la experiencia que era lo que significaba ser mujer en la Corea de los 80s. Y sobre todo cómo se tenían y tienen que enfrentar a como temas súper sexistas y súper misóginos en todos los aspectos de la vida. Y en el libro hay interminables ejemplos. Y creo que una de las razones por las cuales este libro fue tan sonado a nivel internacional fue porque muchas mujeres nos pudimos identificar con este tipo de acciones, este tipo de violencias y microviolencias que vivimos por ser mujeres en todos los aspectos, en el trabajo, en el hogar, con los amigos, con la familia. Entonces, por eso reverberó tanto en todos lados, porque a pesar de que se sitúa en Corea, es una experiencia tristemente internacional. Entonces, básicamente es este retrato de la experiencia de mujeres millennial enfrentándose a la misoginia casual. Y pues está narrado en tercera persona y seguimos a Ji-young, que es nuestra protagonista, desde que está súper chiquita, desde que es niña, y empezamos a ver como estos temas de misoginia desde el tema del uniforme. También tiene una hermana y tiene un hermano más chiquito, y ella ve muchísimo estas diferencias tan grandes en cómo la familia trata a su hermano chiquito y cómo la tratan a ella y a su hermana. Tiene muchísimos más privilegios él y menos responsabilidades, significativamente menos responsabilidades. También la vemos en su paso por la universidad y cuando empieza a buscar trabajo. Muchas de las violencias que también vivió en la oficina. Por ejemplo, hay una que se me quedó como muy grabada en el cerebro, de que sus colegas hombres, se enteraron todas las mujeres de la oficina que sus colegas hombres habían puesto cámaras en los baños y que había una página de internet donde salían esas fotos y esos videos, y ellas no tenían ni idea de que eso estaba ocurriendo. El tema del doctor, que ya sabemos que también la medicina en general le ha faltado muchísima consideración sobre los cuerpos femeninos, en el sentido de que las medicinas, los tratamientos están diseñados para hombres y para el cuerpo masculino, y cómo reaccionan los cuerpos masculinos a ciertas medicinas, a ciertos tratamientos. Y también el tema de que su doctor no le da importancia a los síntomas que ella tiene. Ella dice, no, es que me preocupa esto, me duele esto, y él dice, no, eso no es nada. Como que le quita valor y le quita importancia a lo que ella está diciendo y a cómo ella se está sintiendo, porque él cree que sabe más de su cuerpo que ella misma. Y en general vemos cómo la misoginia permea todos los aspectos de la vida de la protagonista. Y como dije, muchas de las acciones y experiencias que narra este libro
tristemente son universales y creo que por eso ha sido tan exitoso este libro. Hay muchos puntos de identificación, incluso aunque la cultura y el contexto cambien, con lo que se batalla es universal, tristemente. Y también tiene como muchos temas de estadísticas y notas al pie. O sea, yo que lo estaba escuchando en audiolibro, de repente hacían pausas como para decir las estadísticas y yo entendía que eso en el libro físico o digital pues viene un poco como nota al pie. Y pues sí, todo este tema, por ejemplo, de que en Corea era muy común checar el sexo del bebé y era muy común que la mayoría de los abortos fueran cuando se enteraban que iba a ser niña, como si tener una hija fuera como un problema médico, tal cual. Y pues me gustó a secas. Creo que le puse 3.5 estrellas. Creo que está interesante y está bien, pero pues tampoco me cambió la vida, entonces sí, 3.5. Luego leí Home de Toni Morrison y este libro nunca lo había escuchado en ningún lado, ni siquiera lo había visto, creo. Lo encontré en la biblioteca y dije que sí, ¿por qué no? Y este libro abre con un par de hermanos, un niño y una niña, que están como en el campo y son testigos de cómo un hombre avienta el cuerpo de una persona, de otro hombre negro, en un hoyo como pues en la tierra, tal cual. Y de ahí empieza la novela con esa escena como tan fuerte. Y de ahí nos saltamos a una escena donde vemos a un hombre que está como que despertando en una casa y como que no sabe muy bien en dónde se encuentra o dónde está, y vemos que un pastor y su esposa lo están ayudando y él se va a Georgia. El cuate se llama Frank Money y es nuestro protagonista, y lo que empezamos a descubrir a través de las páginas es que él viene regresando de la guerra de Corea, porque él fue uno de los que peleó en la guerra y viene regresando, pero se esconde de la policía porque es negro y porque sabe que la policía es estructuralmente racista. Entonces sabe que aunque él sea veterano de guerra, corre peligro por el color de su piel y porque hacen este perfilamiento racial. Obviamente el cuate tiene PTSD, tiene trauma por el tema de la guerra, y empezamos a armar las piezas a través de los diferentes capítulos. Sabemos que tuvo algunos amigos que también fueron con él a la guerra. No les voy a contar qué pasó con los amigos, pero vamos sumando estas piezas. Vamos sumando también cuáles son las relaciones personales que él tiene, con quién está involucrado románticamente, dónde está su familia, quiénes son su familia en general. Y por otro lado tenemos a Lily, que es la hermana de este sujeto, y a ella también la vamos siguiendo en ciertos capítulos y vamos viendo, por ejemplo, cómo ella intenta comprar una casa en un cierto momento y le dicen es que la casa que tú quieres está en un barrio, está como que en la línea en el barrio donde viven los puros blancos, entonces no podemos venderte esa casa porque tú eres negra. Y en general vemos estos como temas del racismo en los 50s en Estados Unidos. Por ejemplo, vemos el tema del Ku Klux Klan, que el miedo de ir, que tienen que regresar en el bus, el tema del perfilamiento racial por parte de la policía, el Green Book, el famoso libro verde, que era este libro que los negros usaban para determinar cuáles eran los lugares seguros para ellos en diferentes estados, en diferentes regiones de Estados Unidos, y que no corrieran peligro. Por ejemplo, cuáles eran los hoteles y restaurantes que aceptaban que ellos entraran y que no iba a haber ningún tipo de violencia, todo ese tema. Y como estamos en el sur de Estados Unidos, entonces vemos todos estos temas como lanzados así alrededor de todo el libro. Y es un libro muy corto. Ahorita les digo cuántas páginas tiene. Tiene 176 páginas y yo estaba muy impresionada. El talento de Toni Morrison de tomar algo y hacer que la esperanza coexistiera completamente con acciones y momentos tan traumáticos, tan feos, tan devastadores, humanamente hablando, y cómo hace que todo eso habite en el cuerpo de una persona que ella está describiendo. Yo estaba muy impresionada sobre cómo lograba meter este tema de la esperanza y este tema de la devastación a grados tan altos en un solo personaje, y lo explora en 176 páginas. ¡Wow! O sea, qué buena escritora es Toni Morrison, de verdad. Y la complejidad del ser humano y cómo ella es capaz de describirla tan bien. Es como las personas en su peor faceta y en su extremadamente mejor faceta. Todo en un solo personaje, como que se me hizo magistral. Este es mi segundo libro de Toni Morrison y definitivamente voy a seguir leyéndola
le puse 4 estrellas. Luego hay un parque que queda cerca de mi casa al que voy a correr y al que voy a pasear pues varias veces a la semana. En ese parque hay una cajita de esas de Little Free Library que es un proyecto comunitario en el que tú dejas un libro y sacas un libro si es que quieres. Y yo siempre había deseado y había soñado con tener algo así en la comunidad en donde estuviera. Y aquí me queda súper cerca. Y no solo eso, sino que me hace muy feliz esa cajita porque tiene muchísimo tráfico. Es decir, si tú vas un día, literalmente al otro día ya hay libros completamente diferentes. Y yo se lo atribuyo a que estás cerca de uno de los colegios de la universidad, entonces hay muchísimas personas que pues van y pues se acaba el semestre y van y dejan libros, o van de paseo y no les gusta un libro y lo dejan, y entonces hay muchísimo intercambio de libros. Entonces yo voy seguido a ver qué hay de chismosa y ya he agarrado unos 3, 4 libros de ahí. Obviamente dejo uno a cambio porque si no, no funciona esta confianza comunitaria. Y uno de los que agarré fue The Island of Missing Trees, de Elif Shafak, que es esta escritora turca. Yo lo agarré primero porque la portada yo ya la había visto en librerías y sí me había llamado la atención. Y luego porque fue uno de los libros que fue finalistas del Women's Prize for Fiction en el 2022. Entonces como que yo recordaba haber escuchado algo sobre este libro. Entonces lo vi y dije, por supuesto lo voy a agarrar. Y pues sí me gustó, le puse 3.7 estrellas, les voy a contar ahorita un poco más. Este es un libro peculiar porque la mayor parte del libro está narrada por un árbol. Este libro habla sobre la partición que hubo en Chipre y la historia empieza porque conocemos a Ada. Ada es una chica que vive en Inglaterra, pero cuyos padres son ambos de Chipre. El tema es que su padre es griego y su madre es turca. Entonces Chipre estaba partida en estas dos mitades y culturalmente pues un lado era totalmente griego y el otro lado era totalmente turco, y siempre había como que estos roces, estas peleas realmente. Y pues conocemos la historia de esta niña que está como en el tiempo actual, creo que es 2019 o algo así cuando estamos leyéndola, y también vamos intercalando eso con la historia de sus padres, de cómo se conocieron sus padres y pues como su historia, realmente su historia de amor. Todo eso viene contado por un árbol de higo, tal cual, que en realidad es algo que viene de la isla y se lo llevaron de Chipre y se lo llevaron a Inglaterra por motivos que obviamente no voy a divulgar, que son spoiler. Pero pues cosas positivas de este libro es que aprendí cosas de plantas y de árboles. No me encantó. Al principio estaba yo muy escéptica con respecto al punto de vista del árbol. Como que si no era fantasía me sacaba un poco de la historia como tal. Y el árbol en realidad tiene una visión pues como muy romántica, entonces no me convencía, no me gustaba. De repente me gustaba lo que decía con respecto a la relación humanos-plantas, pero no me encantaba como que mostraran que tenía ciertos sentimientos. Voy a ser muy vaga porque no quiero spoilear, pero eso, o sea, básicamente se me hacía poco creíble esa parte y no me gustaba en realidad. Pero obviamente aprendí mucho de la historia de Chipre, de los conflictos entre ambos lados, entre turcos y griegos, y además no solamente era eso, sino que era el tema de la religión, porque pues los griegos eran cristianos y los turcos musulmanes, entonces también estaba todo ese conflicto entre ambas culturas. Y el higo no es el único punto de vista por el que nos enteramos de cosas. También hay un recurso que allí usa la autora, de que usa las abejas y de que usa otros animales, y no sé, la verdad es que no me encantó esa parte, pero toda la parte histórica me encantó, la verdad, porque siento que aprendí mucho. Pero la parte como actual donde estaba la niña me caía mal. No sé, como que la mitad del libro sí me gustó y la mitad no me convenció del todo. Por eso al final le puse 3.7. Pero creo que sí es un libro que, o sea, si tienes la oportunidad y te interesa el tema de estas dos culturas o de Chipre en general, creo que sí es una buena lectura. Y es una lectura rápida en general. Y luego por último, para cerrar junio, leí El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Este libro yo lo empecé en enero y lo estuve pausando y retomando y pausando y retomando durante la primera mitad del año, esencialmente. Es un libro que al principio, las primeras 100 páginas, 120 me costaron un poco de trabajo. Luego agarró un ritmo bastante bueno
y luego volvió a caer y luego volvió a agarrar un ritmo. Era un libro muy de vaivén, muchísimo. Y ahorita les explico un poco por qué. Este libro es una obra muy importante de investigación histórica, porque Leonardo Padura lo que plantea en este libro es los últimos años de Trotsky, de León Trotsky, de la revolución socialista y todas las piezas políticas que se movieron en Europa, en Estados Unidos, en América, y qué significó eso, pero todo eso, esos eventos súper grandes, súper magnánimos, desde el punto de vista de individuos, de personas, y lo que vemos son 3 puntos de vista en este libro. Primero vemos a un hombre que está en las playas de Cuba y descubre que hay un sujeto que tiene 2 perros rusos súper bonitos y le llama la atención porque en Cuba no existen esos perros, y se da cuenta que es un cuate español por cómo habla y todo, y empieza este cuate español a contarle una historia. Ese es el primer punto de vista y es el punto de vista que tenemos en primera persona. Luego, el segundo punto de vista que tenemos es el de Ramón Mercader, que es un sujeto que se infiltró en el Partido Comunista primeramente de España y cómo fue subiendo escalones y subiendo niveles hasta que lo encargaron con asesinar a Trotsky. Y el tercer punto de vista es de Lev Davidovich, o sea, León Trotsky, y cómo él acaba de ser deportado de la Unión Soviética y lo acompañamos en todos esos países que recorrió porque no era aceptado, era apestado y corría mucho peligro además porque siempre Stalin estaba intentando asesinarlo. Entonces lo vemos en diferentes países y vemos cómo él seguía trabajando y creando su movimiento de revolución y cómo termina en México, y donde a final de cuentas, y obviamente esto no es un spoiler porque es histórico, es historia, pues lo asesinan en México. Entonces vemos estos 3 puntos de vista, pero los vemos por años, y como les dije, vamos viendo cómo van cada uno de estas piezas moviéndose políticamente, cómo se van entremezclando sus historias, cómo se van juntando, a veces se separan, a veces no se tocan, van paralelas. Obviamente son tiempos completamente distintos porque la primera parte, la primera que estamos en La Habana, es en 2004 y obviamente el resto pues es comienzos, mediados y finales del siglo XX. Entonces es muy interesante, la verdad, cómo está todo entretejido. Creo que, como dije en un inicio, es un trabajo enorme de investigación de Leonardo Padura. De verdad que admiro muchísimo el hecho de que haya escrito este libro. En partes el libro es en verdad realmente atrapante. De hecho, a mí me pasaba mucho que estaba yo leyendo un capítulo de Trotsky, por ejemplo, y ya estaba yo súper metida, ya quería yo saber más qué iba a pasar, maldito Stalin. Por cierto que aprendí un montón de Stalin y de lo terrible que, digo, yo sabía, obviamente es bastante conocido y te lo enseñan en la escuela, como su rol y realmente la basura de persona que era, el asesino que era. O sea, yo sabía eso, pero no sabía como de los detalles, todas las cosas horrendas que hizo. Y en este libro te enteras de un montón de cosas como que decías, ¿cómo es posible que llegó como a ese límite? Entonces me pasaba mucho que yo estaba muy entrada en un capítulo y de la nada terminaba y cambian los puntos de vista. Casi que van 1, 2, 3 de los 3 puntos de vista y luego vuelves al 1. Entonces, para volver a retomar el hilo del punto de vista que ya te habías enganchado, pues tienes que pasar otros 3 capítulos, pero obviamente para ese momento ya te habías enganchado con el otro punto de vista, entonces a veces era muy difícil como extraerte de la historia. Y una vez que a mí me pasaba que tenía como que forzarme las primeras páginas a leer, y ya que agarraba un buen ritmo ya podía seguir leyendo, pero volver a entrar a la historia era muy difícil porque el libro es denso. En realidad es un libro cargado de temas políticos, entonces sí es denso la lectura definitivamente, y la letra no ayuda, que es pequeña y son como 500 y tantas páginas, casi 600. Entonces sí avancé muy lento, o sea, me tardé 6 meses en terminar esta historia. Pero realmente estoy muy feliz de que lo terminé porque este libro estaba en mi TBR, en mi lista de libros por leer desde 2013. Desde que alguien en 2013 escuché o leí o algo, no sé, alguien me dijo, El hombre que amaba a los perros es un libro increíble, y el título que tiene, por supuesto, que me iba a llamar la atención. Entonces es un libro que recomiendo si te gusta la ficción histórica, pero que esté muy volteada hacia la historia. Sí, es un libro que recomiendo y tiene frases súper
súper padres. De hecho, ya quiero hacer mi post en Instagram, por si no lo saben y no me siguen en Instagram. Hago publicaciones con la foto de algunas citas que me han gustado de los libros que he leído. Entonces, cuando haga esta de El hombre que amaba a los perros, creo que voy a tener un poco de trabajo reduciendo todas las citas que me gustaron. Entonces, sí estoy feliz de haberlo leído, sí es un libro que recomiendo, pero no se lo recomiendo a todo el mundo porque sí está denso. Solo si te gusta mucho la historia, te interesa la historia del socialismo, de la revolución, obviamente. Y pues eso. Estos son todos los libros que leí en mayo y junio. Ustedes cuéntenme qué leyeron durante ese bimestre. Si me recomiendan alguno de los que leyeron en esos 2 meses. Por ahora eso es todo. Muchas gracias por verme como siempre. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.